Hola, muy buenas tardes. Si les parece, como viene siendo habitual en los actos de premio de la Fundación Villa Cisneros, vamos a hacer un minuto de silencio por todas las víctimas del terrorismo. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en este acto que es tan especial para quienes formamos parte de la Fundación Villa Cisneros. Este año damos el cuarto premio y dando este premio desde la Fundación Villa Cisneros lo que queremos es reconocer los méritos de aquellas personas o instituciones que a lo largo de su vida han coincidido con los principios y los valores de la Fundación Villa Cisneros. Es verdad que no siempre es fácil encontrar candidatos que se ajusten a lo que queremos desde la Fundación, pero este año lo hemos tenido tremendamente fácil gracias a Andrés Pastrana y a Álvaro Uribe. Nos lo han puesto de verdad muy fácil. Yo no me voy a alargar mucho porque mi papel en este acto es ser meramente presentadora, pero sí les quiero decir que, por desgracia, al final Álvaro Uribe no pudo venir, nos llamó la semana pasada que había hecho lo imposible, pero va a estar perfectamente representado por Francisco San Clemente, que va a recoger el premio en su nombre y que también nos dirigirá unas palabras. Pues sí que empezamos bien. Se me caen las gafas. Contamos con Andrés Pastrana, con Nora, su mujer, y creo que también nos acompaña su hija Laura, me parece que también está por aquí. Y me van a permitir que yo le diga de corazón y públicamente que muchísimas gracias. Gracias, presidente, por no haber cejado en tus convicciones. Gracias por tu valentía, gracias por tu generosidad y gracias también por el ejemplo que nos has dado a muchísimos. Me hubiera gustado que el ejemplo que hemos visto en los presidentes Pastrana y Uribe, bueno, pues se extendiera también a otros presidentes y expresidentes de diversos países que todos conocemos, pero bueno, no ha podido ser así. Y cuando me refiero a expresidentes les digo clarísimamente que no me refiero al expresidente Aznar, que también está aquí presente. Me siento enormemente orgullosa de ser española. No me gustaría ser de ningún otro país, de verdad, pero después del referéndum del año 2016 en Colombia, sentí sana envidia de ese pueblo que de una forma tan digna había demostrado al conjunto del mundo que la paz no se vende, que por la paz no se puede negociar, que la paz no puede ser a cambio de nada. Es verdad que estuvieron magníficamente liderados por dos expresidentes que consiguieron que al final la mayoría votara de una forma, como les digo, coherente, sensata y que a todos nos dejó absolutamente maravillados. Yo no sé si en España seríamos capaces de demostrar ese coraje, ese pundonor, esa decencia y esa dignidad, como ha demostrado el pueblo colombiano frente a los acuerdos de La Habana. A mí me dio una enorme envidia sana. También es verdad que no nos han preguntado y que si nos hubieran preguntado qué opinamos del mal llamado proceso de paz, pues a lo mejor hubiéramos votado también en contra de las concesiones a los etarras, en contra de que estén en las instituciones y en contra de que muchas de las víctimas no se sientan atendidas en sus requerimientos de memoria, de dignidad y de justicia. Me queda la esperanza de pensar que si nos hubieran preguntado, hubiéramos podido demostrar el coraje y la dignidad de la sociedad colombiana. Como les digo, mi papel es solamente presentar y ahora tengo que presentar a quien es el motor, de verdad, de esta fundación. Va a leer el acta Rocío Gómez Pineda, que es la directora general de la fundación, y es la persona que con su trabajo, su esfuerzo, su dedicación, su ilusión, consigue que esta fundación sea lo que es y hagamos las cosas que hacemos y seamos capaces de abarcar los proyectos que abarcamos. Tiene además el enorme mérito de tener 4 hijos, a los que también les dedica todo su tiempo, esfuerzo y dedicación, así que sabe perfectamente lo que es intentar conciliar todo.
Va a ser ella quien lea el acta y, como les digo, de verdad es el motor y el alma de esta fundación. Rocío Gómez Pineda. Muchas gracias, María. Ahora me tocará a mí pues, decir también, no sé de qué manera, pero bueno. Estimadas autoridades, querido Andrés Pastrana, querido Francisco San Clemente, amigos de la Fundación, señoras, señores, muchas gracias por acompañarnos en este cuarto premio de la Fundación Villa Cisneros. Un año más me corresponde a mí leerles el acta de la Fundación en el que adoptó por unanimidad premiar a don Andrés Pastrana y a don Álvaro Uribe. Pero antes de leer el acta me gustaría hacer dos aportaciones personales. En primer lugar, quiero destacar que la labor que realiza esta fundación no sería posible sin el apoyo, sin la dedicación y sin el trabajo incansable que realizan día a día mujeres como María Sangil, Ana Velasco y Patricia Romero. Sin ellas no sería posible nada de lo que hacemos y nada de lo que conseguimos. Y por eso, muchas gracias a las tres. Y en segundo lugar, no quiero dejar de transmitirles lo emocionada que me siento con la concesión de este premio. Este premio tiene mucho significado para nosotros, pero sobre todo para la familia Gómez Pineda Fagalde, que ha tenido una relación muy estrecha y muy cercana con un país como es Colombia. A lo largo de estos años yo he tenido la suerte de seguir de cerca, no tanto a don Álvaro Uribe, pero sí a Andrés Pastrana y a su maravillosa mujer Nora. Y yo, como todos ustedes, aprecio su labor política, pero quiero destacar sobre todo su persona. Quiero destacar su generosidad, su sencillez, su calidez humana y, sobre todo, su gran simpatía. Cualidades que he podido conocer de muchos colombianos a la hora de estar viviendo en Colombia los años que tuve la suerte de hacerlo. Por eso, para mí, este premio es especialmente emotivo. Y sin más, paso a leerles el acta. En reunión de patronato, el día 6 de abril de 2017, la Fundación Villa Cisneros ha tomado la decisión por unanimidad de otorgar exequo a don Álvaro Uribe y don Andrés Pastrana nuestro premio anual por la extraordinaria rectitud moral, mérito, valentía y compromiso que ambos han demostrado ante la política llevada a cabo por el Gobierno de Colombia, en las negociaciones de paz con los terroristas y por la constante apelación a que se garanticen la justicia y la libertad como factores esenciales de este proceso. Muchas gracias a todos. Bueno, me imagino que muchos de ustedes, al entrar en este magnífico recinto, se habrán preguntado qué hace esta escultura en la mitad del escenario. No suele ser muy habitual encontrarse este tipo de obras de arte en un premio de estas características. Tenemos las réplicas pequeñitas, pero tenemos también la obra y tenemos también al autor, que es Víctor Ochoa. Esta escultura se llama El Zulo y está dedicada a las víctimas del terrorismo y existe y está ubicada en Cartagena en un tamaño mucho más grande. Y ahora el propio autor es el que nos hablará de lo que significa la escultura y lo que para él significó el hacerla. Sí quiero decir que la escultura es un poco la marca de la Fundación Villa Cisneros, es nuestra imagen de marca, porque bueno, la tiene la Fundación y bueno, la llevamos a gala y la ponemos en todos los actos que podemos y en todos los marchamos, porque nos parece que verdaderamente representa perfectamente lo que alguien tiene que sentir si está encerrado en un zulo. Y sin más, Víctor Ochoa. Soy Víctor Ochoa y quiero agradecer primero a la Fundación Villa Cisneros por haber elegido mi obra para este acto, para este reconocimiento. Lo mismo quiero agradecer a don Álvaro Uribe y a don Andrés Pastrana por aceptarla y a todo el público que está aquí porque va a escucharme mis palabras. Como escultor, solo materializo lo que yo imagino. Y esto para mí es una gran ventaja porque casi incluso me permite hasta equivocarme, ¿no? De igual manera, imagino pues, que la paz es algo que tienen que trenzar o entretejer, es una tarea de los políticos, que la justicia será una tarea de los jueces y que el arrepentimiento
debía ser inherente a quienes han causado tal drama y tal horror. Con las víctimas no tuve que imaginar nada, porque hace ya casi 30 años emprendí un proyecto con Ana María Vidal Abarca. Ella era mi amiga y además la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo. Y ella me lo dibujó nítidamente. Me dijo: Víctor, las víctimas solo pedimos que se reconozca nuestro inmenso y profundo dolor. Tan solo eso. La verdad es que aquellas palabras calaron en mí y a partir de ahí supe que el dolor y el perdón eran un patrimonio fundamental de las víctimas y que la sociedad, nosotros, si no cobijábamos y si no nos volcábamos sobre las víctimas, hacían que las víctimas pensaran que todo aquello era una patraña. Pero bueno, empecé esta pieza, esta escultura, como empiezo todas, con unos pequeños bocetos, unos alambres y unas ceras, y de nuevo me encontré con que no podía contar con el testimonio de quienes habían sufrido esta cosa del secuestro y el zulo. ¿Por qué? Porque sus familias eran muy celosas de que ellos no volvieran a revivir este momento. Tal era la angustia que les provocaba. Y entonces pensé, bueno, eres escultor, es una escultura, en tu mano tiene que estar y tiré para adelante. La verdad es que al final, como has dicho antes, acabó siendo, tiré para adelante sin dudar ya ninguna vez y acabó siendo una mole de miles de kilos de bronce que está puesta en Cartagena, ¿no? Pero, ¿cómo la hice? Bueno, pues encerré, quitándole todo el espacio vital a la figura, la encerré en un rincón, la desnudé, la despojé de todo, oculté su rostro y le apagué la luz, le cerré el aire. Es decir, no le dejé casi absolutamente nada. Lo único que conservé quizá fue la rabia que está escondida y la dignidad. Eso era mi idea, pero no quería ni cicatrices ni nada por el estilo. De hecho, estaba buscando unas palabras para acompañar y definirlas y recurrí a mi amigo también, el premio Nobel, a Camilo José Cela. Le mostré esta escultura, pero sin decirle lo que era y sin enseñarle la cara. Y él escribió: el hombre ama al sol y al viento y el agua que le vieron nacer. A veces pueden ser hostiles, pero son siempre suyos. Es saludable pegarse a la tierra, andar descalzo sobre la tierra y sentir... Ya he olvidado, no sé cómo seguía, pero bueno, es decir, para mí lo maravilloso de aquello fue, y a la vez lo complicado, fue darme cuenta del descubrimiento de que yo había hecho algo pensando en que el terror lo que hacía es acabar con las cualidades físicas sobre todo de las personas. Y me di cuenta que con el zulo no era ello, era mucho peor. Lo que hacían los terroristas era arrancarle su humanidad. Eso es terrible. Bueno, de hecho tenemos aquí a don Andrés y a don Álvaro, que como víctimas que han sido directas de este tipo de secuestro podrían contarnos, pero yo casi prefiero pensar que algún día esta figura podrá alzarse en Colombia y ser un homenaje, si acaso un reconocimiento a las miles y miles de víctimas que hay en Colombia, y aunque solo aporte esa pequeña brizna de dignidad, será suficiente, porque no vamos a engañarnos. Seguro que ustedes, como yo, se les enturbia la vista cuando escuchan esa primera estrofa de la canción de León Gieco que dice: solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, el dolor de las víctimas. Eso es mi escultura. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Muchos de ustedes saben, porque estuvieron el año pasado aquí, que el tercer premio se lo dimos a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Y tenemos la costumbre de que los premiados del año anterior asistan también el año siguiente y digan unas palabras, pero era muy difícil que los tres cuerpos pudieran estar hoy aquí. Y pensamos, pues qué bien, que sería estupendo que viniera el ministro Zoido. Y pensamos, pero ¿cómo va a venir el ministro Zoido?
Y como somos unas osadas y como al final nos atrevemos con todo, llamamos al Ministerio del Interior y hablamos con la gente del ministro Zoido y hemos conseguido que el ministro Zoido venga hoy aquí en representación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que fueron los premiados del año pasado, a dedicarnos unas palabras. Y le quiero dar las gracias de corazón porque se acaba de escapar del Congreso de una votación que no sé si han ganado o han perdido, pero que para nosotros, de verdad, es una enorme satisfacción que estés hoy aquí, que hayas podido escaparte y que nos dirijas ahora unas palabras. Muchísimas gracias, de verdad. Buenas noches. Muy brevemente, presidente Aznar, presidente Pastrana, señor embajador, en nombre del presidente Uribe, presidente de la Fundación Villa Cisneros, directora ejecutiva de la Fundación, querida María San Gil, miembros de la Fundación, autoridades, queridos amigos. Muy brevemente, pero sí quería destacar el orgullo que para mí supone que me hayan invitado para estar presente en este acto de entrega del cuarto premio de la Fundación Villa Cisneros. Pero al mismo tiempo de ser una satisfacción, es una gran responsabilidad porque lo hago no como ministro del Interior por mi persona, sino en nombre de los galardonados el año anterior, como muy bien María San Gil acaba de decir, en nombre de quienes forman parte de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas. Por eso quiero tener en este momento un recuerdo especial para el cabo primero de la Guardia Civil, Diego Díaz, que ha fallecido en acto de servicio cuando rescataba el pasado sábado a 2 personas que estaban atrapadas en su coche en un arroyo del municipio de Guillena, a muy pocos kilómetros de Sevilla capital. Yo desde aquí me van a permitir que lo haga en nombre de todos ustedes. Le envío el pésame y el apoyo a toda su familia y a todos los compañeros. Lo expresó con palabras muy acertadas en la ceremonia del año pasado el presidente de la Fundación, don Íñigo Gómez Pineda, al referirse a la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Su espíritu de servicio, su abnegación, su dedicación y entrega, con las que nos procuran socorro, ayuda y seguridad a todos y cada uno de nosotros, nos hace sentirnos en deuda con ellos. Y así es, porque su vocación y valentía les lleva a arriesgar su vida sin dudarlo en ningún momento para protegernos. Y a veces, desgraciadamente, la pierden en actos de servicio, como sucedió con Diego, como ha sucedido con tantos y tantos. Por eso quiero agradecer la sensibilidad de la Fundación Villa Cisneros y su invitación para acompañarles hoy, también su magnífica y desinteresada labor, especialmente su compromiso constante con las víctimas del terrorismo a través del proyecto Dignidad. Del mismo modo, quiero felicitar a los galardonados en esta edición, a los presidentes de Colombia, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Me enseñaron desde pequeño que cuando uno ocupa el puesto de presidente, eso ya es de por vida. Por tanto, presidente Pastrana y presidente Uribe, a quienes hoy la Fundación les reconoce con todo merecimiento una lucha incesante para acabar con el terrorismo en su país, pero sin olvidar nunca el sufrimiento de las víctimas y la dignificación de su memoria. Porque las víctimas del terrorismo, señoras y señores, necesitan nuestro recuerdo y homenaje perpetuos, igual que todos los que lo han combatido y han hecho posible acabar con él. Por eso, el reconocimiento brindado por la Fundación a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad es sin duda tan merecido, ya que siempre, año tras año, están entre las instituciones más valoradas y respetadas por todos los españoles. Y eso solo es posible gracias a la profesionalidad, al compromiso y, por qué no decirlo, al heroísmo que en ocasiones les lleva a derramar su propia sangre. Por eso siempre debemos tener presente como ejemplo el legado heroico de los caídos por defender a España y a los españoles, por defender su libertad y defender su seguridad. Entre ellos, los 230 guardias civiles, 183 policías nacionales y 103 militares vilmente asesinados por la banda terrorista ETA. Porque si ETA pudo ser derrotada,
fue gracias al logro común de la sociedad y todas las instituciones democráticas, pero sin lugar a dudas, para ello desempeñaron un papel protagonista las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las víctimas del terrorismo y los colectivos que las representan. De ahí que sea tan importante que las víctimas reciban siempre nuestro apoyo permanente, que ese apoyo sea real y que además sea material, porque no hay mejor camino que ir siempre de su mano para construir el futuro. Y por eso también el modelo español de atención a las víctimas se basa en los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad. Y eso lo tenemos que defender a capa y espada y lo tenemos que poner siempre en el frontispicio de cualquier discurso que se haga en materia de terrorismo. Porque, señoras y señores, a través de la memoria se cuenta la verdad, reivindicamos su dignidad y hacemos justicia con todas las víctimas. Por eso no vamos a permitir que se intente manchar su memoria y por eso hoy han sido detenidas 4 personas por enaltecimiento del terrorismo, que es la obligación que tenemos. No podemos consentir que se vaya a homenajear a quien tanto dolor ha causado y quien lo haga tendrá que responder ante la justicia y pagar por ello. Y ese es el compromiso que tenemos que tener con nuestra sociedad, pero también, sobre todo, con la víctima del terrorismo. Y en la lucha contra el terrorismo no caben las equidistancias, y en eso todos los que aquí estamos de acuerdo. Ni los eufemismos para no llamar asesinos a quienes asesinaban y víctimas a quienes eran asesinados, ni las exigencias de algo que no sea el respeto escrupuloso de las leyes y el Estado de Derecho. Desde luego, este Gobierno no lo va a permitir mientras esté en su mano, porque los españoles podemos estar muy orgullosos de nuestro modelo de protección y asistencia a las víctimas de terrorismo, porque es sin duda un referente internacional. Y lo es porque pone a las víctimas en el centro de nuestras preocupaciones y les concede el papel protagonista que deben desempeñar en la prevención y lucha contra el terrorismo. Termino. Por eso, la ley española reconoce a las víctimas expresamente como símbolo de la defensa del Estado democrático frente a la amenaza terrorista. Y por eso también, desde España, se está impulsando ante la Unión Europea la elaboración de una Carta Europea de Derechos de las Víctimas del Terrorismo, porque en España tenemos mucha experiencia, porque en España se ha derramado mucha sangre y porque en España no podemos olvidar tanto sufrimiento y tanto dolor causado a las víctimas y a todos sus familiares. Por eso, para que las víctimas reciban asistencia y protección integral, la máxima atención y todo el apoyo necesario, sea del país que sean, tenemos que conseguir esa Carta Europea de los Derechos de las Víctimas. Y es de justicia y reconforta mucho que en esta tarea haya tantas y tantas personas y entidades implicadas como la Fundación Villa Cisneros, que hoy aquí nos ha convocado, a la que le quiero agradecer nuevamente su permanente compromiso con la defensa y la memoria de las víctimas del terrorismo. Que nunca lo olvidemos. Memoria, dignidad, verdad y justicia. Muchas gracias. Si me hubieran dejado, yo ahora me hubiera puesto a contarles a ustedes, llena de ilusión y de fuerza, todos los proyectos que hace la Fundación. Pero como ya me conocen, optaron por hacer un vídeo que ha hecho Patricia Romero con la voz de Belén Gómez Pineda, en el que les vamos a explicar qué hacemos y qué es la Fundación Villa Cisneros. La Fundación Villa Cisneros es una institución privada sin ánimo de lucro, fundada en el año 2007 con el objetivo de promover los principios y valores que emanan de la dignidad de la persona y constituyen la esencia de la civilización occidental. Es necesario comprometerse con la defensa de los ideales en los que se cree y es un deber de cada uno de nosotros contribuir a la mejora de la sociedad en la que vivimos y que queremos dejar a las siguientes generaciones. Libertades individuales, derechos humanos, derecho a la vida, libertad de oportunidades, justicia social, solidaridad. Estos principios se basan en nuestra cultura europea y en el humanismo cristiano, origen de las sociedades occidentales y base sobre la que se asientan los sistemas democráticos y el Estado de Derecho actuales. Para ello, realizamos un ciclo de conferencias junto con la Fundación Valores y Sociedad bajo el título El necesario fortalecimiento de España,
cuyo objetivo es lograr un diagnóstico y buscar soluciones para la profunda crisis de debilitamiento que sufre el concepto de España. Diferentes personalidades de la política y la sociedad analizan en conferencias y mesas redondas la situación de España desde el punto de vista de la crisis de valores que afecta a las personas y su repercusión en la nación. Por otro lado, y con el objetivo de constituir un cuerpo doctrinal que sirva como fondo de pensamiento y reflexión de acceso público, realizamos el denominado Foro de Pensamiento, contribuyendo a potenciar la reflexión y el pensamiento crítico para promover cambios y mejoras en la sociedad a través del conocimiento y el debate sobre España y sus problemas actuales. Una de las causas principales de la Fundación Villa Cisneros es el recuerdo, amparo y ayuda a las víctimas del terrorismo. Desde la Fundación colaboramos apoyándoles en sus reivindicaciones de justicia y reparación, así como en otras iniciativas de carácter asistencial, ya que las víctimas representan, hoy en día y desde nuestro punto de vista, un colectivo desatendido por las instituciones y parte de la sociedad civil española. Hemos puesto en marcha el proyecto Dignidad, la suma de 3 iniciativas que, coordinadas entre sí, pretendemos que contribuyan a lograr el reconocimiento que las víctimas del terrorismo merecen. Hemos impulsado la investigación de los más de 300 atentados de ETA sin resolver, tratando de reabrir sumarios y promover su resolución. Promovemos una investigación con un experto en terrorismo sobre las causas y consecuencias del terrorismo nacionalista, la política antiterrorista, las víctimas y la deslegitimación de la ideología que sustenta el terrorismo. La ejecución de estos proyectos es una de las principales tareas que abordará la Fundación Villa Cisneros a lo largo de los próximos años, con el convencimiento de que todos ellos son imprescindibles para evitar la manipulación, la mentira, el olvido y la impunidad que se ciernen como amenazas sobre la trágica realidad del terrorismo. Bueno, y si hay alguien dentro de la Fundación que es una luchadora incansable en favor de los derechos de las víctimas del terrorismo, porque ella misma es víctima del terrorismo, y que es una pieza fundamental de esta Fundación, y no puede haber un acto de la Fundación Villa Cisneros en el que no intervenga y aporte un poco de su carácter vasco, sereno, tenaz y escueto, es Ana Velasco. Y entonces ahora, Ana, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por tus palabras, María. La verdad es que para mí es un enorme orgullo poder intervenir y participar en el acto de entrega que hace la Fundación a Andrés Pastrana y Álvaro Uribe de nuestro premio. Otros reciben el Premio Nobel de la Paz. Nosotros damos un reconocimiento sencillo, sentido y auténtico a 2 personas que han defendido valientemente que la verdadera paz no puede existir sin justicia y que con la justicia no se hacen transacciones. Y además tienen ustedes el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo colombiano, por lo cual pueden estar ustedes, y seguro que lo están, muy orgullosos. Yo no le quiero llevar la contraria al señor ministro porque me ha encantado su intervención y todo lo que ha dicho, y es un estímulo de esperanza. Pero tengo que decir que en Colombia, en cierto sentido, han tenido más suerte que en España, porque en Colombia ha habido una negociación, pero se anunció, se hizo con luz y taquígrafos y no se ocultó a los ciudadanos. Y además los acuerdos se sometieron a una votación y el pueblo colombiano no los respaldó, no los apoyó. En cambio, en España, la verdad, y hablo en general, desde hace muchísimos años se ha negociado con ETA y nos han engañado porque no lo han querido reconocer. Se han retorcido las leyes para que el partido de los terroristas fuera legal como lo es ahora. Se emplean todo tipo de fórmulas para cortar el tiempo que los terroristas pasan en prisión.
No tenemos más que recordar la derogación de la doctrina Parot tan vergonzosa. Se han tolerado hasta hoy 47 homenajes en un año a terroristas que salían de prisión. 47. Yo me alegro infinitamente de que a partir de hoy eso ya no vaya a ocurrir más. Así lo espero de todo corazón. Se permite que el Gobierno vasco, no el Gobierno de la Nación, sino el Gobierno vasco, esté construyendo una inmensa mentira para justificar que el terrorismo tuvo su razón de ser. Y para rematar, una palabra que, por desgracia, es muy apropiada en esta terrible y trágica historia: las víctimas están siendo borradas de la escena pública porque son un estorbo para el olvido. Y ahora estamos pendientes de que ETA se digne a anunciar su disolución. Ellos, que tomen ellos la iniciativa, en lugar de que sea el propio Estado de Derecho el que la disuelva y haga desaparecer para siempre su nefasta influencia en la sociedad vasca. La postura exigente de memoria, justicia y reparación de los presidentes Uribe y Pastrana frente a los claudicantes acuerdos de paz en Colombia es un ejemplo para el mundo entero, y los buenos ejemplos deben ser reconocidos. Y eso es lo que hoy tratamos de hacer desde la Fundación Villa Cisneros. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Bueno, todo lo que han visto y todo lo que les estamos contando, desde luego, no sería posible sin la personalidad del presidente de esta fundación, don Íñigo Gómez Pineda Goizueta. No lo digo solo por el tema económico, que también, sino porque yo creo que tiene la cabeza 24 horas al día pensando en proyectos, en acciones, en el futuro, en qué podemos hacer para la fundación. La capacidad de esfuerzo, de empuje desde las 8 de la mañana, doy fe, es incansable. Tienen un enorme mérito, tanto él como su mujer, Rocío Fagalde, porque han organizado, han creado una fundación familiar en la que sus 4 hijos, Rocío, Íñigo, María y Belén, participan de corazón, participan en las acciones, participan en los objetivos, en los principios y en los valores. Y creo que eso, desde luego, es algo de lo que se tienen que sentir enormemente orgullosos, porque toda una familia colaborando en intentar aportar su granito de arena para que esta sociedad mejore, bueno, pues no es algo muy habitual. Así que, sin más, tiene la palabra el presidente de la Fundación, Íñigo Gómez Pineda. Bueno, María, cada año me sorprendes, no me esperaba esto que acabas de decir, y como digo todos los años me vuelvo a agobiar, siento cierto pudor. Pero bueno, después de todo lo que se ha dicho, me parece que no voy a decir nada nuevo, pero de todas maneras lo tenía preparado y lo voy a decir. Admirado presidente Andrés Pastrana, señora Nora Puyana de Pastrana, señor don Francisco San Clemente, embajador de Colombia y que en este acto representa al presidente Álvaro Uribe, presidente don José María Aznar, doña Ana Botella, queridos ministros del Interior y Cultura, Juan Ignacio Zoido y Íñigo Méndez de Vigo, don Antonio Ledesma, don Leopoldo López, amigos de la Fundación, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este acto de entrega del premio de la Fundación Villa Cisneros en su 4ª edición. Esta fundación, que acaba de cumplir su 10º aniversario, es una institución privada y sin ánimo de lucro, fundada con el objetivo de promover valores y principios basados en la defensa de la dignidad y la libertad individual, la democracia y el Estado de Derecho desde la óptica de la cultura occidental y del humanismo cristiano. El premio Fundación Villa Cisneros, que entregamos anualmente, tiene como finalidad galardonar a aquella persona o institución
que se haya caracterizado por su compromiso en la defensa de los valores que conforman la razón de ser de la Fundación y muy en especial los relativos a las libertades y la democracia. En la primera edición fue premiada Esperanza Aguirre, una política extraordinaria que durante más de 30 años ha entregado lo mejor de sí misma al servicio de España. En la segunda lo fue Ana María Vidal Abarca, un referente moral en la protección y defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo, a las que dedicó su vida con una entrega y un coraje excepcionales. El pasado año, en la tercera edición, la Fundación Vía Cisneros otorgó nuestro galardón a la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, 3 estamentos que cuentan con el respeto y la admiración de la sociedad española, a la que sirven con lealtad incuestionable. Gracias a ellos sabemos que nuestra querida patria está a salvo de cualquier contingencia. No tenemos nada más que mirar o pensar en los acontecimientos que se han vivido en Cataluña en los últimos meses para darnos cuenta de la importancia vital que tienen estos 3 cuerpos en la salvaguarda de la nación española. En esta ocasión, el patronato de la Fundación Vía Cisneros ha decidido por unanimidad otorgar su galardón a 2 políticos con los que nos sentimos muy identificados y de los que admiramos su valiente trayectoria al servicio de su gran país, Colombia. Les estoy hablando, como ustedes saben, de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, ambos expresidentes de Colombia que reciben este premio por su compromiso inequívoco con una paz justa en su castigado país y por su coherencia con unos valores universales que son los únicos que pueden garantizar la convivencia democrática con dignidad y libertad. Unos valores que ellos siempre han tratado de aplicar en su vida pública para conseguir el bienestar de su patria. Pero me van a permitir que antes de detallar los numerosos motivos que hacen merecedores tanto a Andrés Pastrana como a Álvaro Uribe del Premio Fundación Vía Cisneros, les dé una breve explicación de lo emocionante que resulta para mí que sean los 2 mejores presidentes que ha tenido Colombia quienes reciban el premio de esta fundación que tengo el honor de presidir. Por mis circunstancias profesionales, mi relación con Colombia ha sido larga, estrecha y fructífera. Desde hace 35 años he pasado casi la mitad de mi vida en Colombia, particularmente en Bogotá, y he tenido ocasión de conocer muy a fondo la idiosincrasia del país, su afán por prosperar y la calidad y humanidad de la inmensa mayoría de sus gentes. A lo largo de todos estos años he establecido unos vínculos tan fuertes que en 2014 tuve el privilegio de recibir la nacionalidad colombiana que hoy en día ostento con orgullo. Como les decía, he conocido las inmensas cualidades del pueblo colombiano, ejemplo de democracia consolidada para toda Hispanoamérica, pero también he sido testigo de sus problemas, el más importante de los cuales, sin lugar a dudas, ha sido el drama ocasionado por el terrorismo de las FARC, que desde el año 1964 ha sembrado de muerte, miedo y dolor a esa bellísima tierra. Ese terrible problema que ha padecido Colombia, nosotros también lo conocemos muy bien. Nosotros también hemos sufrido décadas de un terrorismo atroz que nos ha golpeado sin piedad. Y precisamente el afán de que no se olvide lo ocurrido, de que se siga trabajando por lograr la justicia que tantas víctimas aún no han recibido, es uno de los objetivos principales de la Fundación Vía Cisneros. Con humildad, pero con perseverancia, queremos contribuir a que el final del terrorismo sea una derrota verdadera, no una componenda, con contrapartidas que les permita transformarse en una organización legal con plenos derechos. Eso es lo que se está haciendo tanto en España como en Colombia, porque hay muchos paralelismos entre los 2 países.
Y eso es lo que no debe ocurrir si queremos asentar una democracia digna y con raíces sólidas en ambas naciones. No podemos tolerar la legitimación política y social del terrorismo en ningún país. No podemos consentir que el terrorismo sirva como instrumento para conseguir fines políticos. Por eso nosotros hemos puesto en marcha el Proyecto Dignidad, una iniciativa que pretende que se reabran, investiguen y sean juzgados los más de 350 asesinatos cometidos por ETA que han quedado impunes y que suponen más de un 40% de los cometidos por dicha organización terrorista. Porque creemos que el principal derecho de las víctimas es la justicia. Y también con este proyecto trabajamos para que se asiente la verdad en la sociedad y muy particularmente en las futuras generaciones, que sabrán lo que les contemos y para las que algunas instituciones, especialmente en el País Vasco, están construyendo una enorme mentira que permite justificar el terrorismo y las complicidades que le han ayudado a sobrevivir tantos años. Son movimientos y estrategias que están tratando de arrinconar a las víctimas y su enorme significado de la defensa de la unidad de España, dejándolas en el olvido, como si nunca hubieran existido, para que también parezca que el terrorismo nunca existió o que ya es un pasado a olvidar. Cuando la realidad es que sus efectos seguirán presentes durante muchísimos años en la sociedad. Las víctimas del terrorismo no pueden ser olvidadas. Merecen todo el protagonismo y el reconocimiento público y constante de todos. Desde la Fundación Villa Cisneros creemos que la verdad histórica de nuestro pasado reciente también se construye fomentando el conocimiento de la historia de España, contribuyendo a que los españoles sepamos de dónde venimos, por qué somos lo que somos y cuáles son los vínculos que nos unen, nos amalgaman y nos proyectan hacia un futuro que debemos construir entre todos, con esfuerzo y generosidad, mirando siempre por el bien común. Ese es otro de los pilares fundamentales de nuestra actividad, el fomento de nuestra historia y el compromiso con todo aquello que refuerce la unidad como españoles libres e iguales. Algo que solo puede redundar en beneficio de la prosperidad general, porque España es diversa y canalizar toda esa riqueza en beneficio de todos es un fin al que ningún español de bien se puede sustraer. Por eso les animamos a todos ustedes a que den un paso al frente, a que se comprometan, a que acometan con ilusión esa tarea común de contribuir como sociedad civil a hacer de España un país mejor. Nosotros estamos en ello. Pretendemos fortalecer la capacidad de influir de la sociedad civil y nuestras puertas están abiertas para todos los que nos quieran ayudar. Perdonen todas estas consideraciones previas que tratan de explicar de alguna manera por qué creemos que Andrés Pastrana y Álvaro Uribe merecen ser premiados por la Fundación Villa Cisneros. Como les he dicho antes, compartimos con ellos unos valores esenciales que se basan en la dignidad de la persona y en el respeto a unos principios morales sin los cuales no se puede edificar una convivencia con dignidad. Tanto Álvaro Uribe como Andrés Pastrana han demostrado en los últimos tiempos su coraje y coherencia al posicionarse en contra de unas negociaciones claudicantes e injustas con la organización terrorista y narcotraficante de las FARC que ha causado más de 200.000 muertos en Colombia. Su valiente defensa del no en el referéndum convocado por el presidente Santos obtuvo la victoria contra todo pronóstico y demostró que el pueblo colombiano no quiere la paz a cualquier precio. Demostró que el pueblo colombiano tiene dignidad, quiere justicia y no quiere a los criminales en las instituciones. Por eso, Andrés Pastrana declaró el 2 de octubre de 2016, el día del plebiscito sobre el acuerdo de paz con las FARC, que no ganó la guerra,
sino que ganó la paz. Ellos se han mantenido firmes y han puesto en evidencia la hipocresía de un gobierno que dijo que contaría con la opinión del pueblo colombiano, pero que tras perder el plebiscito no quiso volver a someterse a votación las modificaciones hechas a los acuerdos alcanzados con la paz, con la FARC, por si acaso volvía a perder. Las exigencias de los dos expresidentes, unidos en esta trascendente batalla política, son, en mi opinión, de sentido común. Que se mantengan las sanciones a los guerrilleros, que no sean elegibles para cargos públicos mientras cumplen sus penas, o que se elimine el narcotráfico como delito anexo. Sin embargo, lo que se ha afirmado ha sido que los terroristas no cumplirán condenas y que podrán estar en el Congreso incluso con una cuota de parlamentarios garantizados inicialmente. Y para mayor escarnio, el nuevo partido político creado por el sanguinario jefe de la guerrilla responde a las mismas siglas, FARC, que el grupo terrorista, lo que constituye una burla y un desprecio intolerables. Ahora se llaman Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Y su máximo cabecilla, el criminal acusado de crímenes de lesa humanidad, Timochenko, pretende erigirse como adalid de la salvación de un proceso de paz. Y me pregunto, ¿por qué hay que regalarles 10 escaños? Seguro que Andrés Pastrana y Álvaro Uribe saben la respuesta de estas y de otras muchas más preguntas. Es difícil condensar en pocas palabras sus largos años de servicio a Colombia, en los que ha habido muchas más luces que sombras y, desde luego, generosidad y entrega. Voy a tratar de hacerlo. Álvaro Uribe ha sido, como todos ustedes saben, presidente de Colombia entre los años 2002 y 2010, un periodo en el que gozó de un enorme prestigio y refrendo popular. Pero fue en 1983 cuando su vida dio un vuelco al ser su padre asesinado por las FARC. En ese momento, Álvaro Uribe decidió entregarse en cuerpo y alma a la política y dedicar toda su vida a luchar contra el terrorismo en su país. Y así lo ha hecho. Empezó siendo alcalde de Medellín, fue concejal y senador, y como gobernador de Antioquia fue consolidando su prestigio por la firmeza de sus principios y por la eficacia de sus políticas. Cuando, tras un corto periodo alejado de la política en 2001, tuvo la buena idea de regresar, redobló su compromiso para acabar con las FARC, con un lenguaje enérgico y claro, denunciando las concesiones, prometiendo una lucha implacable contra el terror e insistiendo en la necesidad de restablecer la autoridad del Estado. Uribe se forjó una imagen de honradez y firmeza y logró una apabullante victoria en primera vuelta a las elecciones presidenciales. En 2006 fue reelegido. No puede haber mejor aval a su gestión. Álvaro Uribe es un luchador y un líder. Lo ha demostrado a lo largo de todos estos años. Su política comprometida durante su periodo presidencial obtuvo unos resultados incuestionables y logró acorralar a la guerrilla. Pactó sin complejos con Estados Unidos, recabó la ayuda de la ONU y combatió al narcoterrorismo desde todos los frentes posibles, denunciando sin miedo la complicidad del gobierno de Hugo Chávez contra las FARC. Sus políticas fueron las que hicieron posible la victoria del actual presidente Santos, que sin embargo no ha seguido la línea en la que Uribe siempre ha creído: paz sin impunidad. Por eso sigue en la brecha y por eso en las elecciones del pasado 11 de marzo se convirtió en el senador más votado en la historia de Colombia, con más de 866.000 votos. Y desde allí seguirá luchando como el primer día por la paz, la justicia y la prosperidad de su querida patria, Colombia. Por todo ello, por esos méritos incuestionables que se ha labrado a lo largo de su carrera política, porque compartimos su visión de que al terrorismo hay que derrotarlo y no asimilarlo a la vida civil, estamos orgullosos
de entregar a Álvaro Uribe el premio Fundación Villa Cisneros. A Andrés Pastrana le conocen también ustedes bien. Fue presidente de Colombia entre los años 1998 y 2002, tras haber sido primer alcalde de Bogotá elegido por votación popular en 1988. En 1990 fundó el movimiento Nueva Fuerza Democrática, de ideología conservadora, por el que fue elegido senador. Se presentó a los comicios presidenciales en 1994, pero fue derrotado por el candidato Ernesto Samper, cuya campaña había sido financiada por los narcotraficantes. En las elecciones presidenciales de junio de 1998 fue elegido presidente con el 51% de los votos. Andrés Pastrana también ha sufrido el zarpazo del terrorismo. Fue secuestrado en 1988 y su esposa, Nora Puyana de Pastrana, que hoy nos acompaña, sufrió el secuestro durante 2 años de su padre, Eduardo Puyana, que finalmente fue asesinado. A pesar de ello, Andrés Pastrana hizo una apuesta, quizá arriesgada, por la negociación con la guerrilla y estableció lo que se llamó una zona de despeje para tratar de llegar a una solución a la tragedia que desangraba Colombia. Planteó entonces un decálogo de reforma política, fortalecimiento de la justicia, protección de los derechos humanos, reforma agraria, sustitución de cultivos ilícitos y cese de los ataques terroristas, que no fue aceptado por la guerrilla, que siguió secuestrando, asesinando y extorsionando. El presidente Pastrana no transigió con las exigencias de canje e impunidad de los guerrilleros y zanjó la negociación tras numerosos intentos, con el sabor amargo de no haber logrado la paz, pero también con la satisfacción de haber mantenido la dignidad de la nación. Durante su mandato, Andrés Pastrana puso en marcha el Plan Colombia, con la colaboración del Gobierno de Estados Unidos, y en 4 años consiguió una reducción importantísima de los terrenos dedicados al cultivo de la coca. Además, el plan supuso un fuerte fortalecimiento de la capacidad operativa militar y además fue fundamental para los siguientes gobiernos, que debido a ese Plan Colombia pudieron utilizar esa herramienta, esa profesionalización del ejército para acorralar y arrinconar a la guerrilla. Pastrana también consiguió en 2002, después de largos y vergonzosos años de hipocresía por parte de numerosos gobiernos, que las FARC fueran reconocidas por la Unión Europea como un grupo terrorista. Desde 2015, Andrés Pastrana es el presidente de la Internacional Demócrata de Centro, además de liderar la defensa de los derechos humanos y políticos en Venezuela. Su postura ante el fracaso, ante el proceso de paz puesto en marcha por el actual presidente de Colombia ha sido inequívoca. Se ha opuesto con claridad a cualquier cesión que implique la impunidad o la legitimación política de los guerrilleros. Junto con Álvaro Uribe, ha formado un frente de resistencia que ha sabido encauzar la inquietud de millones de colombianos que no están dispuestos a permitir que los cientos de miles de crímenes cometidos por las FARC y otros grupos terroristas caigan en el olvido y la impunidad. Seguro que les suena. Aunque, por desgracia, a pesar de haber vencido en el referéndum, las demandas que ambos representan no han sido escuchadas por el Gobierno, que está dispuesto a tolerar que genocidas formen parte de las instituciones del país. Colombia y España son países hermanos. Nos une la historia, nos unen nuestras raíces, nos une nuestra maravillosa lengua común que en Colombia adquiere la categoría de sublime. Yo además digo que nos une que tenemos la misma forma de divertirnos. Y eso es lo que más une. El pueblo colombiano es hospitalario, amable y culto. Está acostumbrado a vivir con problemas muy graves, a superarlos y salir adelante.
Su capacidad de sacrificio y superación hacen que nunca haya perdido la esperanza de vivir en paz. Ni siquiera el más sangriento de los terrorismos ha logrado destruir su profunda cultura democrática, que garantiza la Constitución bajo la cual se rige el país desde 1886. Ahora Colombia afronta momentos clave. Acaban de celebrarse las elecciones al Congreso y al Senado y en mayo y junio se elegirá a los nuevos presidente y vicepresidente del país, que tendrán que hacer frente a los populismos que tanto daño están haciendo en otras naciones de su entorno como Venezuela. Son muchos los retos que Colombia tiene que afrontar, pero estoy seguro de que los colombianos sabrán decidir su futuro. Por cierto, yo también iré a votar, Andrés. Y en las elecciones presidenciales demostrarán que los candidatos avalados por Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, cuentan con el enorme apoyo social de los millones de personas que confían en sus políticas y que no aceptan un final indigno y claudicante del narcoterrorismo, que reclaman justicia, memoria y respeto a los muertos. Son millones los que no quieren ver a los asesinos sonrientes y satisfechos en el Senado. Nosotros les entendemos muy bien. Sabemos lo que está en juego y apoyamos ese deseo de construir un futuro justo y digno, el mismo que queremos para España. Muchas gracias, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, por el ejemplo que dais al poneros al frente de la defensa de los valores democráticos más sagrados sobre los que se debe basar toda convivencia. Y muchas gracias por haber aceptado el premio con el que la Fundación Villa Cisneros quiere reconocer vuestra inmensa categoría humana y política. Gracias de corazón. Yo creo que pasamos ya al momento de la entrega del premio, entonces pediría que Íñigo y Rocío subieran y que Andrés y Francisco San Clemente también subieran para la entrega del premio. Bueno, y aunque no tenemos a Álvaro Uribe, sí le habíamos preparado un pequeño vídeo que hace un repaso de lo que ha sido su trayectoria política, que vamos a ver en este momento. Una Colombia sin terrorismo, una Colombia sin corrupción, una Colombia con empleo. Jamás me dejé someter de la guerrilla, ni me dejé halagar del paramilitarismo. Si somos un estorbo por nuestra determinación de derrotar al terrorismo, que seamos un estorbo.
Yo no soy un niño bonito cultivador de imagen. Yo soy un combatiente por los intereses superiores de la patria. En los 2 gobiernos que yo presidí, Colombia tuvo un avance sin antecedentes en reducción de la violencia. Colombia volvió a recuperar las libertades efectivas para la oposición, porque esa seguridad democrática hizo respetar por igual a la gente más afecta al gobierno y a los más críticos. Lo que me preocupa de Europa es un discurso equívoco. De pronto amanecen todos diciendo que hay que dialogar con el terrorismo. Y la respuesta es que en una noche destruyen parte de París y en otra noche parte de Bruselas. Diría que lo primero que se requiere es tener un compromiso de desarticulación del terrorismo. Y que eso no puede tener claudicaciones ni altibajos. Tiene que tener una línea de constancia y sin temor. Y ahora, para dirigirnos unas palabras en nombre de Álvaro Uribe, tenemos a Francisco San Clemente, que es embajador y congresista, gran amigo tanto de Andrés como de Álvaro. Ha sido embajador con ambos presidentes y ahora va a dirigirnos en nombre de Álvaro Uribe unas palabras. Señores presidente Andrés Pastrana Arango, señora Nora Puyana de Pastrana, señores presidente José María Aznar y señora Ana Botella de Aznar, señores ministros Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, y señor Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Cultura, señor Íñigo Gómez Pineda, presidente de la Fundación Villa Cisneros, señor Antonio Ledesma, señor Leopoldo López, señoras y señores, para mí es un altísimo honor estar en este importantísimo acto en que se galardona al expresidente Álvaro Uribe y al expresidente Andrés Pastrana Arango. Sin duda ninguna, y ya lo dijo el presidente de la Fundación, son los 2 mejores presidentes que ha tenido mi nación en muchísimos años. Y este reconocimiento que hoy la Fundación Villa Cisneros les hace, pues coincide sin ninguna duda, con la ideología, con el pensamiento y con el criterio de los 2 expresidentes de luchar porque nunca quede la memoria de las víctimas con impunidad, porque siempre haya reparación, porque siempre haya justicia. Por eso esa tarea que ha ejercido y que ejerce todos los días la Fundación Villa Cisneros, pues la vemos desde Colombia con toda la admiración, con todo el cariño y con todo el respeto. Bogotá, Bogotá, 14 de marzo de 2018. Señor don Íñigo Gómez Pineda Goizueta, presidente, Fundación Villa Cisneros, Madrid, España. Estimado Íñigo, recibe mi profunda gratitud que te ruego hacer extensiva a todos los miembros del patronato de la Fundación Villa Cisneros por el generoso reconocimiento que han decidido otorgarme junto al presidente Andrés Pastrana Arango en acto que se realizará el próximo martes 20 de marzo. Lamentablemente no podré acompañarlos en la entrega del premio como hubiera sido mi deseo, debido a que la fecha del evento
coincide con la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República de Colombia. Por eso, he delegado al doctor Francisco San Clemente Molina para que reciba tan inmenso honor en mi nombre. Nosotros hemos reiterado que queremos la paz, pero no en un escenario de impunidad. Vemos con preocupación que la falta de justicia, de pena adecuada, de arrepentimiento, no genera ese sentimiento de reconciliación que se busca. Al contrario, esas faltas y esos vacíos generan una tendencia más al rencor y a la venganza que al perdón. La única manera que tengo de honrar a la Fundación por este importante gesto es seguir trabajando con todo el denuedo por la defensa de la democracia y sus valores, porque la democracia es lo único que da frutos buenos a largo plazo. Con gran aprecio, Álvaro Uribe Vélez. Pero para el presidente Pastrana también tenemos un vídeo que hemos hecho con todo cariño, porque coge corriendo los papeles, pero todavía no, que todavía hay un vídeo antes. Desde el primer día de mi gobierno no he cesado de trabajar por cumplir la misión que ustedes me entregaron, la misión que me confió la democracia. Me la jugué íntegramente por alcanzar la paz. He hecho todo lo posible para consolidar un proceso que nos llevara a ella. A ustedes, mis compatriotas y al mundo entero, les consta que lo hice todo lo posible para alcanzarla por encima de incomprensiones, impaciencias o provocaciones. Todo lo que hice fue con el único propósito de evitar que se siguiera derramando sangre de colombianos. Una bomba, he dicho yo, y los extradito a todos. Es decir, el país, los colombianos, no nos vamos a dejar amedrentar. Hoy la guerrilla está desenmascarada y ha mostrado su verdadera cara, la cara de la violencia sin razón ante el mundo. Hoy las naciones del planeta saben que no son Robin Hoods que luchan por el pueblo oprimido, sino personas sin escrúpulos que no tienen problema en asesinar niños para conseguir sus fines. Nosotros cuando rompemos el proceso hicimos algo que fue muy importante, que fue dejar a la FARC en la lista de terroristas de Europa y de Estados Unidos, que fue lo que permitió cerrar esas puertas internacionalmente. Muy buenas noches. Señor expresidente José María Aznar, querida Ana,
Señor Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, querido y buen amigo el Ministro de Cultura, Educación y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, señor Íñigo Gómez Pineda y señora Rocío, presidente de la Fundación, querido Pablo Casado, buen amigo, portavoz del Partido Popular, José Ramón García, colega también de la Internacional, demócrata de centros. Muchas gracias a María y a Rocío, nuestra directora, por sus palabras. Ana, también, muchas gracias a ti, señores exministros, colegas periodistas, queridas amigas y amigos que nos acompañan hoy, Nora y Laura. El patronato de la Fundación Villa Cisneros, felizmente presidido por nuestro buen amigo Íñigo Gómez Pineda Goizueta, ha decidido concederme su premio anual en reconocimiento de los esfuerzos que he hecho en mi patria en defensa de la justicia, de la democracia, de la libertad y del Estado de Derecho. Tan dichosa ocasión me proporciona además la gratísima oportunidad de compartir este momento con un auditorio conformado por amigos muy queridos y la oportunidad asimismo de exponerles mi visión sobre un tema que tanto ha afectado la vida de los colombianos y cuyo análisis y decisión de enfrentarlo coinciden precisamente con los objetivos fundamentales que inspiran a esta fundación: la lucha contra el terrorismo y la impunidad y la necesidad de que se haga justicia, se castigue a los responsables y se repare e indemnice a las víctimas. La Fundación, que es una iniciativa de la sociedad civil de carácter estrictamente privado, tiene dentro de sus objetivos principales el crear conciencia entre los españoles sobre las obligaciones que tiene esta sociedad con las víctimas del terrorismo, las que tienen ante todo el derecho a que se conserve la memoria de los actos criminales que le dañaron sus vidas, a recuperar su dignidad y que se haga justicia, llevando ante los tribunales a sus victimarios. De manera similar, mi acción política en Colombia en los últimos años ha estado inspirada en la necesidad de que se aplique justicia a los criminales, se repare a las víctimas, se recupere la lucha de toda la sociedad contra el narcotráfico y se combata sin debilidades el terrorismo. Me satisface enormemente entonces coincidir plenamente con ustedes. Solo cuando se haga justicia podremos decir que están cerradas las heridas y los odios, porque solo con una justicia pronta y eficaz se apagan los deseos de venganza y de retaliación. Justicia y reparación es la fórmula para evitar revanchas futuras y para llegar a una paz estable y duradera. A los criminales hay que sentarlos en el banquillo de los acusados y juzgarlo conforme a las leyes propias de un Estado de Derecho. Creer, como infortunadamente se cree hoy en algunos sectores de la sociedad colombiana, que se puede cambiar impunidad por paz, es una malsana utopía que solo logrará sembrar las simientes de una nueva violencia. Porque mientras no haya justicia, el rencor y el deseo de venganza rugirán en los corazones de las víctimas. Nada perdurable se construye sobre la injusticia. El terrorismo en Colombia, ese monstruo aterrador que a lo largo de 5 décadas ha sembrado de dolor, de tragedia y de muerte los campos y las ciudades de mi patria, nació y se fortaleció abrevando en 2 grandes fuentes. La primera, una ideología perversa que desde el triunfo de los Castro en Cuba a finales de los años 50 del siglo pasado pretendió expandir por todo el continente americano el modelo comunista que Hugo Chávez en Venezuela bautizó después
como el socialismo del siglo XXI y que sumió en la miseria y la opresión a uno de los pueblos más ricos de América. Pero el modelo cubano, con la única excepción de Venezuela, no logró llegar al poder por la vía electoral en ninguna parte. En cambio, proliferaron los grupos guerrilleros de orientación marxista-leninista que pronto fueron derrotados por los ejércitos regulares en todos los países, menos en Colombia, por complejas razones que no es del caso analizar y examinar en esta ocasión. Y la segunda, el narcotráfico, cuyo control de vastas zonas de nuestro territorio proporcionó tanto a las agrupaciones guerrilleras como a los grupos que después surgieron desde la ilegalidad para combatirlas, organizaciones que en el lenguaje popular de nuestro país llamamos paramilitares, una inmensa cantidad de dinero que les permitió expandirse por todo el país y controlar porciones considerables de nuestras selvas y montañas, cuyo acceso incluso para los más modernos helicópteros militares es muy difícil. Yo he sido una víctima directa del terrorismo. Y aquí, Víctor, esa escultura, esa posición, ¿cuántas veces la viví? ¿Cuántas veces en esa soledad del crimen, de ese dolor, de esa situación, para mí, el crimen del secuestro, se pierden, diría yo, las dos cosas más importantes del ser humano, su libertad y su familia. Esa, como dice usted, Víctor, es la cicatriz que se lleva en el alma. Fui secuestrado en Bogotá por los sicarios de Pablo Escobar, cuando adelantaba precisamente mi campaña para la alcaldía de la capital, y al día siguiente de mi secuestro fui trasladado en un helicóptero a una finca en el departamento de Antioquia, el principal centro de operaciones del cartel de Medellín. Los días que pasé en poder del tenebroso capo fueron terribles, entre otros aspectos, porque las autoridades militares y de policía me seguían buscando en Bogotá. A los pocos días, Pablo Escobar secuestra al doctor Carlos Mauro Hoyos, procurador general de la Nación, quien fue herido en el momento de su plagio. Gracias a Dios, una patrulla de la policía que hacía parte de un gigantesco operativo que se desarrollaba en Antioquia, en busca precisamente del procurador, llegó hasta la finca donde me tenían encerrado sin saber que yo estaba allí, y en ese instante en que mi vida pendía de un hilo, pues los secuestradores tenían la orden directa de Escobar de matarme si se presentaba un intento de rescate, por cosas de la vida, logré negociar mi vida por la de ellos. Un heroico policía, señor ministro del Interior, un heroico policía aceptó canjearse por mí y acompañar a uno de mis secuestradores en su huida, en calidad de rehén, y así logré salir con vida de este episodio. Pablo Escobar, al saber este desenlace, dio la orden de asesinar al procurador Carlos Mauro Hoyos. Posteriormente, cuando ejercí la presidencia de la República, los eficientes servicios de seguridad encargados de mi protección detectaron e impidieron la ejecución de 97 atentados contra mi vida. De modo que creo yo tengo autoridad, mucha autoridad moral, para hablar del terrorismo. Como ustedes seguramente saben,
el presidente Santos, de espaldas a la opinión pública y en forma completamente inesperada, decidió entablar con las FARC, el mayor grupo narcoterrorista del país, considerado por el entonces como el mayor cartel de drogas del mundo, un proceso de diálogo en la ciudad de La Habana con el objetivo de lograr un acuerdo de paz. Tras muchos meses de negociaciones de cuyo desarrollo casi nada se informó a la opinión pública, el gobierno, de manera unilateral y violando abiertamente la Constitución que había jurado defender, firmó con la mencionada agrupación terrorista un acuerdo que, sometido luego a la aprobación del pueblo a través de un plebiscito, fue rechazado por los colombianos. No obstante, y atropellando la voluntad soberana de nuestros compatriotas libremente expresada en las urnas, Santos impuso su acuerdo, avalado por un Congreso dócil a sus mandatos y sometido a su voluntad gracias a múltiples prebendas ilegales entregadas individualmente a los congresistas, y avalado también por una Corte Constitucional que despojó de su venda a la justicia e inclinó su balanza a favor del gobierno. Me enorgullece haber participado y liderado al lado del señor expresidente Álvaro Uribe, las víctimas y los cristianos, lo que se llamó el Gran Movimiento por el No. Casi 6,5 millones de colombianos de todos los sectores de la vida nacional nos acompañaron en una campaña absolutamente desigual en la que, sin dinero, con todos los medios de comunicación en contra, aplastados por todo el poder del Estado que se movilizó para derrotarnos, con los grandes gremios del sector privado apoyando abiertamente al sí, con el presidente Santos atemorizando a todos los colombianos al anunciar que si ganaba el no, al otro día las FARC iniciarían una feroz arremetida terrorista en las ciudades contra los pronósticos de todos los encuestadores, solos contra una apabullante oleada publicitaria que nos tachaba de enemigos de la paz. Ganamos el plebiscito, y ganamos porque las mayorías nacionales comprendieron y apoyaron nuestra lucha por la libertad, por la vigencia del Estado de Derecho, por la exigencia de que hubiera justicia y reparación real a las víctimas. Pero el Estado colombiano, y lo digo de verdad con dolor de patria, desconoció el resultado del plebiscito, desconoció la voluntad democrática del pueblo, y pasando por encima del resultado del plebiscito, el presidente Santos impuso su malsano acuerdo de paz con las FARC. El acuerdo de paz firmado por el presidente Santos con las FARC es un indigerible mamotreto de más de 300 páginas, en que lo primero que echa uno de menos es el respeto a las reglas básicas de la gramática española. Un esperpento que muy pocos colombianos hemos tenido el heroísmo de leer. Contiene disposiciones que, además de violar abiertamente la Constitución Nacional, son absolutamente inaceptables para una nación civilizada que se precia respetar el Estado de Derecho y la justicia. Me refiero, entre otras, a las que elevan al narcotráfico a la categoría de delito político, lo que les garantiza la impunidad a quienes envenenaron y siguen envenenando con su basura a millones de jóvenes en el mundo entero, incluyendo desde luego a España. A las que permiten que los autores de los mayores crímenes de la historia de Colombia, a quienes violaron y esclavizaron a miles de niñas y de niños, a quienes asesinaron y mutilaron indiscriminadamente a miles de campesinos, incluyendo muchos niños, soldados y policías, con minas quiebrapatas, sembradas en senderos, colegios y cultivos, escuelas, queden impunes. Que igualmente queden impunes quienes secuestraron y torturaron a multitud de ciudadanos, tanto civiles como militares y policías, a las que permiten que los autores de estos crímenes contra la humanidad puedan ser elegidos hoy congresistas y hasta presidente de la República sin purgar un solo segundo de cárcel. De hecho, en las recientes elecciones para el Congreso del domingo anterior, que se llevaron el pasado 11 de marzo las FARC, eligieron 5 senadores y 5 representantes a la Cámara. No porque así lo haya dispuesto la voluntad popular, sino porque el acuerdo, como dijo usted, Íñigo, les otorgó gratuitamente esta representación. Cabe mencionar
que en una votación total, óigase bien, que superó los 17 millones de colombianos, las FARC obtuvieron apenas, entre las sumas de voto de Senado y Cámara, 85.000 votos, menos del 0.5% de la votación. A eso se reduce el gran apoyo que proclamaban tener en las bases populares. Por un precio tan pírrico entregó el gobierno de Santos nuestro preciado Estado de Derecho. Me refiero, en fin, a las normas que le permiten a la FARC conservar intacta su enorme fortuna, camuflada a través de testaferros tanto en Colombia como en el exterior. Como se habían comprometido a entregar un inventario de sus bienes que deberían destinarse a la recuperación y reparación de sus víctimas, los guerrilleros, en un gesto de desprecio y de burla humillante a todo el pueblo colombiano, entregaron una lista que incluía elementos tales como escobas, toallas, calcetines, baldes de plástico, y al mismo tiempo que declaran que no tienen con qué comer. La Fiscalía General de la Nación ha expropiado haciendas, casas, apartamentos, empresas, cuyo valor asciende a muchos miles de millones de pesos y de dólares, cuyos supuestos propietarios son en realidad testaferros de esa organización terrorista. Así se han burlado de la buena fe del pueblo colombiano, así han violado tanto la letra como el espíritu del acuerdo que firmaron. Pero lo más indignante es que no pase nada, que todos los días la Fiscalía descubra nuevos bienes en poder de los testaferros sin que eso tenga consecuencias contra los mandos de la subversión. Pero hay algo más. En una tergiversación total de los valores políticos, éticos y morales que deben regir una sociedad libre, primero el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y luego el propio presidente de la República, el presidente Santos, manifestaron su esperanza de que, abro comillas, ojalá la justicia no sea un obstáculo para la paz, cierro comillas. E inspirado en este criterio, procedieron a sacrificar la justicia ante el nuevo becerro de oro, como hicieron los israelitas cuando desdeñaron las tablas de la ley y se entregaron a la adoración de sus ídolos falsos. Ante el hecho indiscutible de que los comandantes guerrilleros y muchos de sus soldados y de sus colaboradores son reos de los más graves delitos de lesa humanidad, y ante la circunstancia para ellos inmodificable de que las normas del derecho penal internacional no permiten amnistiar ni indultar estos delitos, con imaginación digna de mejor causa, se inventaron una justicia especial para la paz, cuyos objetivos eran inicialmente dos. Uno, evitar que la Corte Penal Internacional, cuya competencia, como ustedes saben, es subsidiaria en el sentido de que solo actúa si la justicia interna no puede o no quiere procesar a los autores de delitos atroces, juzgará a los comandantes de la FARC. Para lograr este torvo propósito, montaron un remedio, una parodia de justicia que los condenará a penas ridículas, irrisorias, para salvarlos de la jurisdicción de la Corte Internacional, luego de un proceso más propio de un espectáculo de circo que de un tribunal de justicia. Y digo esto porque ninguno de los autores de esos delitos de guerra y de lesa humanidad, secuestro, extorsión, violación, reclutamiento de menores, pagará un solo día de cárcel. Para ellos se prevén penas tales como ayudar a reparar una escuelita rural, a pintar la escuela, a darle mantenimiento a una carretera rural, etcétera. Lo cual, considerando la gravedad de los delitos cometidos, es una burla dolorosa y cruel a las víctimas. El segundo objetivo era procesar ante ese tribunal espurio a todos aquellos que la misma justicia especial considerara autores o cómplices de los delitos atroces, con lo cual pretendían procesar a importantes empresarios, a los industriales, a periodistas e incluso a los propios expresidentes de la República que fueran un obstáculo en el camino de la extrema izquierda hacia la toma del poder. El expediente era muy fácil. Bastaba con acusarlos de haber instigado, de haber patrocinado o de haber financiado grupos paramilitares
para que le pusieran la soga al cuello a cualquier ciudadano. Afortunadamente, la reacción de la opinión pública fue tan fuerte y tan firme que esta segunda posibilidad fue suprimida. La Justicia Especial para la Paz ha sido constituida como una jurisdicción totalmente autónoma e independiente, por fuera y por encima del poder jurisdiccional establecido por la Constitución Política de Colombia, de tal manera, óigase bien, que las decisiones de esa Justicia Especial no podrán ser revisadas ni siquiera por nuestra Corte Suprema de Justicia, e integrada única y exclusivamente por abogados de reconocida militancia de izquierda. De todo esto solo podemos esperar males para la República. Pretender que la paz esté por encima de la justicia, o que es posible la convivencia pacífica doblegándose ante los violentos, garantizándoles la impunidad y el disfrute de sus riquezas manchadas de sangre, otorgándoles gratuitamente el derecho a participar en las más altas dignidades que otorga la democracia, solo para que dejen de delinquir, es una total y absoluta insensatez. Como diría don José Ortega y Gasset, uno no puede pretender que la carreta funcione si la coloca delante de los bueyes. La experiencia milenaria de los pueblos nos enseña que solo las sociedades que han logrado un nivel aceptable de justicia se han ganado el derecho a vivir en paz. Pero no conozco ninguna nación que haya triunfado aplicando el modelo contrario, que haya logrado una paz perdurable poniendo la administración de justicia en las manos de los depredadores, como se pretende en Colombia. ¿Qué nos ha dejado todo esto hasta ahora? ¿Qué podemos esperar los colombianos en un futuro inmediato? No es cierto, como proclama la propaganda oficial, que en Colombia reine la paz. Hemos sacrificado la justicia, hemos garantizado la impunidad a los criminales, pero no hemos conseguido la paz. Se nos dijo que con la firma del acuerdo se acabaría el narcotráfico, pero las últimas cifras disponibles, suministradas por las Naciones Unidas, demuestran que hemos batido todos los récords en materia de área sembrada de coca. Las FARC incumplieron su palabra de contribuir a erradicar los cultivos y por el contrario obligaron al gobierno a terminar la erradicación forzada para sustituirla por un ingenuo programa de erradicación voluntaria, como si fuese posible convencer a los campesinos que cultivan coca de abandonar voluntariamente un negocio que es infinitamente más rentable que cualquiera otro legal. No entregaron información sobre las rutas que utilizan para exportar la cocaína a los Estados Unidos y Europa. No han dado información sobre ninguno de sus socios. Hoy hay 10 carteles mexicanos actuando en Colombia. Están los norteamericanos y están los europeos. Y lo peor, y su principal socio, el cartel de los soles en Venezuela, que lo lideran el vicepresidente Tarek El Alzami y el señor Diosdado Cabello, de acuerdo con las informaciones de las autoridades de los Estados Unidos. Tampoco, como ya lo dijimos, han entregado un solo dólar para reparar a sus víctimas y, por el contrario, con la mayor desfachatez afirman ahora que la reparación es una obligación del Estado. Tal parece que ese es el legado que deja un Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, un legado de coca y de violencia al mundo. Son 250.000 hectáreas sembradas de coca que hoy ya se han detectado. Nunca en la historia sangrienta del narcotráfico el negocio había estado tan floreciente. Como lo decía Íñigo, en mi gobierno recibo 180.000 hectáreas de coca del gobierno de Ernesto Samper. Inicio el Plan Colombia y entrego 90.000 hectáreas en 2 años erradicadas. El presidente Uribe continúa el Plan Colombia y le entrega a Juan Manuel Santos 40.000 hectáreas de cocaína. Hoy Colombia tiene cerca de 250.000 hectáreas y producimos el 80% de la cocaína del mundo. Un número considerable de elementos de las FARC se han rebelado contra estos acuerdos y han seguido delinquiendo en lo que hoy los colombianos y la prensa lo llaman como supuestos disidentes de la FARC. En verdad, no sabemos si son disidentes.
¿O es una retaguardia que los comandantes de la guerrilla dejaron estratégicamente, y qué raro, en todas las zonas en las cuales se está produciendo más coca? Otros de estos disidentes simplemente se cambiaron de brazalete y ahora delinquen como integrantes del Ejército de Liberación Nacional, la otra agrupación guerrillera actuante en Colombia que sigue asesinando policías, soldados y civiles y causando daños irreparables a nuestro ecosistema, destruyendo los oleoductos que transportan el petróleo y derramando el crudo sobre nuestras fuentes de agua. Ya sabemos que el ELN ha crecido exponencialmente, qué curioso, desde que las FARC se desmovilizaron. Queridos amigos, como ustedes podrán apreciar, no es cierto que la amenaza terrorista tristemente haya desaparecido en Colombia. El monstruo sigue ahí, amparado por la impunidad, alimentado por el narcotráfico, escondido entre los párrafos de un acuerdo de paz contrario a la Constitución y a la voluntad de los colombianos. Seguiremos luchando para contenerlo. Con el presidente Uribe hemos conformado una gran coalición de la centro-derecha que en desarrollo de los pactos que hicimos ya seleccionó en una consulta popular con más de 6 millones de votos al doctor Iván Duque como candidato a la presidencia y a la doctora Marta Lucía Ramírez como su fórmula para la vicepresidencia. Nuestra meta es ganar las elecciones presidenciales para recuperar la Constitución, restablecer el Estado de Derecho, hacer justicia contra los criminales y garantizarle a nuestro pueblo que los estandartes de la libertad y la democracia seguirán ondeando en el horizonte de Colombia. A la Fundación Villa Cisneros, a mi grande y querido y buen amigo Íñigo Gómez Pineda Goizueta, a María Sangil, cuyo valor y patriotismo tanto admiro, a mi querida Rocío Gómez Pineda, la directora ejecutiva, y a todo el personal de esta meritoria institución, gracias. Muchas gracias por este premio. Y desde luego, muchas gracias a todos ustedes por estar esta noche con nosotros. Este premio no es solamente para mí, este premio es para millones de colombianos anónimos, honestos, honrados, que día a día luchan por sacar adelante a sus familias, a su país, y que esperan de sus dirigentes compromiso, decisión y arrojo en la lucha eterna por la libertad, por el Estado de Derecho, por la justicia y por la democracia. Gracias, presidente Aznar. Gracias a usted desenmascaramos a la FARC. Ese es el paso inicial que a veces los colombianos no reconocen. Cuando vine aquí en alguna de nuestras visitas y le pedí a usted solamente una cosa que necesitábamos de España, declarar a la FARC en la lista de los terroristas de Europa. Y ahí quedaron durante muchísimos años. Hoy los Estados Unidos y Canadá siguieron en ese año el ejemplo. Hoy siguen en la lista de terroristas de Estados Unidos de Europa, pero tristemente le levantaron ese calificativo aquí en el Parlamento Europeo. Gracias también quiero hoy al Grupo IDEA, en que también está el presidente Aznar, está el presidente González en España y más de 30 expresidentes de América Latina que estamos luchando por la defensa de la libertad, de la democracia en Venezuela. A ellos también gracias. Gracias a la Internacional Demócrata de Centro que presido, porque ellos también han sido un soporte fundamental en esta lucha por la defensa de la democracia en América Latina y en el mundo. Esta es nuestra lucha, queridos amigos, y también es la lucha de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente Pastrana. Si les parece, vamos a terminar con el himno de Colombia y el himno de España. Luego haremos una foto de familia y yo les agradezco a todos ustedes su presencia y nos vemos el año que viene otra vez. Muchísimas gracias.